existimos para evangelizar, que es una frase que pronunció en el año 2010 Benedicto XVI. Existimos para evangelizar. El caso del Sínodo de Alemania muestra de forma particular lo que le puede ocurrir a la Iglesia cuando deja de tener la evangelización como la finalidad primera y última. Cuando uno pierde el rumbo a dónde va, ya es muy fácil que pasen muchísimas cosas, ¿no? La tesis central de la carta que el Papa dirigió al Sínodo alemán en el año 2019 era esta, ¿no? Céntrense en evangelizar y no se distraigan en otras cosas. Céntrense en evangelizar. Esa carta es del 29 de junio de 2019 y os voy a leer 2 o 3 párrafos que son muy significativos de lo que les dijo el Papa. La evangelización debe de ser nuestro criterio guía por excelencia, sobre el cual discernir todos los movimientos que estamos llamados a dar en la comunidad eclesial. La evangelización constituye la misión esencial de la Iglesia. Es necesario recuperar el primado de la evangelización para mirar al futuro con confianza y esperanza, porque evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. La evangelización nos lleva a recuperar la alegría del Evangelio, la alegría de ser cristianos. La evangelización genera seguridad interior, una serenidad esperanzadora que brinda su satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros humanos. El mal humor, la apatía, la amargura, los conflictos, el derrotismo, así como la tristeza, no son buenos signos ni consejeros. Esto formaba parte de esa carta. Ciertamente hay un adagio latino, ¿no?, que dice Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre tiene que estar en reforma. Pero claro, es que no hay mejor manera de reformarse que estando siempre en línea de evangelización. Y además hay 2 conceptos de reforma completamente distintos. La Iglesia siempre, ¿qué ha entendido la Iglesia por reforma? La Iglesia por reforma ha entendido volver a sus orígenes, volver a la llamada al amor primero, teniendo una vida de más pobreza, de más austeridad, de más oración, de más penitencia. Vamos, que cuando Santa Teresa de Jesús se reformó, lo que hizo fue no ponerse precisamente aire acondicionado y calefacción, sino más bien descalzarse, descalzarse y volver a la conversión primera. Sin embargo, hoy en día, ¿qué se entiende por reformarse? Vamos a ser claros. Hoy en día lo que se entiende por reformarse es adaptarse al mundo. Nos tenemos que reformar, tenemos que vivir como vive el mundo. Es que hemos pervertido la palabra reforma. Evangelizar desde la pobreza de espíritu y con medios pobres, apoyados en la fuerza del espíritu. ¿Es casualidad que la Iglesia alemana sea la iglesia más rica del mundo? Yo creo que no es casualidad. No es casualidad, porque cuando somos muy ricos tenemos una presunción, en nosotros se introducen las dinámicas de poder, la Iglesia se convierte en una iglesia de profesionales, en la que está lleno de personas contratadas, que son profesionales. Incluso es llamativo saber que, fijaros, que la Iglesia de Alemania es, de todas las instituciones alemanas, la que tiene más personas contratadas, más que el Estado alemán. Entonces, claro, uno dice, madre mía, todos esos cientos de miles de personas contratadas, al final acaban convirtiéndose en un establishment de profesionales contratados que son, al final, más dueños que servidores. Son más dueños que servidores, ¿no? Creo que la riqueza es un peligro. Lo dijo Jesús, la riqueza es un peligro. A veces añoramos más medios humanos, la riqueza es un peligro. En Alemania existe una metodología en la que cuando alguien se da de baja en su declaración como católico, como protestante, en la declaración de la renta, en ese momento, porque es cierto que existe un sistema generoso de una aportación muy grande, creo que es un 8%, en la que uno entrega su declaración de la renta, ¿no? El momento en que uno no la pone es considerado como apóstata.
Bueno, sorprende mucho que se pueda llegar a considerar como apóstata fuera de la Iglesia Católica a alguien que no haya hecho una aportación económica. Pero lo cierto es que es una Iglesia muy apoyada en los bienes materiales, ¿no?, que la sostienen. Y quizás esta es la primera lección. La primera lección es que para evangelizar es importante ser pobres, no poner nuestra esperanza en los medios humanos, creer en el poder del Espíritu. Evangelizar con la revelación en la mano, tomando como punto de referencia, ¿no?, la fe de los sencillos, ¿no? Evangelizar con la revelación en la mano. Fijaros, hemos pasado del Cristo sí, Iglesia no, creo que en este momento la deformación más extendida es espiritualidad sí, religión no, ¿no? Un sincretismo muy propio de la nueva era, de la nueva era. Leí hace poco, ¿no?, una entrevista, pues a un supuesto teólogo católico que me daba mucha pena escucharle, pues porque, entre otras cosas, ¿no?, él pretendía hacer un encuentro entre el Zen y el cristianismo, y en la entrevista decía, literalmente, lo he copiado: la clave fundamental es que yo también soy un ateo, soy un agnóstico, soy un budista, soy un pagano, soy un musulmán, soy un cristiano, yo soy todos, ¿no? Decía, bueno, madre mía, ¿eh? Quiero decir que es una gran crisis la del relativismo, la de reducir el sentido religioso a una vaga espiritualidad de consumo en la que cada uno, pues como si esto fuese un supermercado, va cogiendo un poco, ¿no?, de cada sitio y lo va conformando a su mentalidad y a la mentalidad del mundo, ¿no? Porque la clave está en la fe, en la revelación. Dios se ha revelado, Dios nos ha mostrado un camino para llegar a nosotros. Si Dios me ha mostrado un camino para llegar a nosotros, yo no voy a empezar yo a inventar cómo llego a Dios. No, si Dios me ha mostrado el camino, Jesucristo es el camino. Y Jesucristo ha dado a luz la vida de la Iglesia, ¿no? ¿No? Lo dice el Papa en Fratelli Tutte cuando dice que desvinculados de raíces y tradiciones vamos hacia un nuevo orden mundial. Hacia un nuevo orden mundial en el que, en el fondo, te has desarraigado de tus tradiciones, de tu cultura, incluso te has avergonzado de ellas, ¿eh? Dice el número 13 de Fratelli Tutti: el fin de la conciencia histórica, se alienta una pérdida del sentido de la historia que disgrega todavía más. Se advierte la penetración cultural de una especie de construccionismo. Incluso se aprueban leyes increíbles, como en España, ¿no? Ley de memoria histórica, una ley que nos pone bajo ley lo que tenemos que recordar de la historia. Oiga, mire usted, ¿cómo usted pretende con una ley decirme lo que yo tengo que... la historia? La historia no la hacen las leyes, ¿eh? La religiosidad popular, que existe con mucha más fuerza y arraigo en el sur de España, que en un tiempo se despreció, parecía que era una cosa meramente folclórica, ha demostrado ser un dique de contención muy fuerte y potente frente a la secularización, para que no nos avergoncemos de nuestra identidad, de nuestra identidad. Por lo tanto, creo que también hay que evangelizar contando con esta tecla, la de la religiosidad popular. Evangelizar desde la plena adhesión al magisterio de la Iglesia y sin caer en el riesgo de la reacción integrista ante el desnortamiento que tenemos, porque existe también eso. Y he insistido mucho en la importancia de la fidelidad a la revelación, al magisterio de la Iglesia, ¿no? Pero existe en este momento de relativismo en el que estamos, existe el riesgo de una reacción integrista poco equilibrada. La liturgia, tal y como está reformada por el Concilio Vaticano II, es maravillosa. Otra cosa es que a veces la celebramos mal y hacemos de la celebración litúrgica, por falta de fidelidad, hacemos pues una especie de exhibición de novedades, en vez de ser fieles a la liturgia. Es obvio, ¿no?, que cuando Benedicto XVI nos propuso que se pudiese celebrar el Vetus Ordo, ¿no?, la misa según el antiguo rito, en la mente de Benedicto XVI lo que había era de que pudiese haber una referencia en la que, celebrando el Vetus Ordus, pues hubiese también la capacidad de
cuidar especialmente el sentido trascendente de la liturgia, pero no como una alternativa, no como una alternativa a la liturgia reformada del Concilio Vaticano II. El término iluminismo es un término amplio, ¿no? Pero yo lo utilizo en el sentido de tendencia visionaria. Hay que tener cuidado con la tendencia visionaria, porque tras la crisis generada por la pandemia del COVID, se ha acelerado mucho este fenómeno. Se ha acelerado mucho. Y uno entra en internet y por ahí, madre mía, y entonces todos son mensajes, y el fin del mundo viene por aquí, y el otro tiene que estar almacenando alimentos, porque no sé qué, no sé cuántos, y esa tendencia iluminista tenemos que purificarla. No nos podemos apoyar en eso. Nosotros nos apoyamos en la revelación pública de la Iglesia y en las revelaciones particulares en la medida en que han sido discernidas por la Iglesia. Es importante conocer las heridas y cómo acompañarlas. Por ejemplo, la herida del narcisismo, madre mía, menuda herida es esa. La herida del pansexualismo, cuántas personas están esclavizadas en la pornografía y sufren por ello. Y les desfigura, o sea, cuántas heridas existen. Creo que hay que conocerlas y hacer que nuestra evangelización incida también en sus heridas para rescatarles de ellas, ¿no? Cuidando nuestra vida interior. Porque lo definitivo para poder evangelizar es, pues, la pregunta de, bueno, ¿y nosotros cómo estamos? Pero claro, esa es la pregunta definitiva. Yo ¿cómo estoy? ¿El obispo cómo está? ¿Y los curas cómo están? Y los miembros los miembros que llevan adelante el cursillo de cristiandad, que van a estar allí, ¿tú cómo estás? Si tú no estás bien cuidado, pues será difícil pedirle al Espíritu Santo que seas instrumento de evangelización, ¿no? Luego tenemos que priorizar nuestro propio acompañamiento, que este último punto, ¿no?, que os comparto, en el fondo tenemos que ser muy sinceros, ¿no? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos? ¿Y cuáles son los medios que necesitamos, ¿no? Aquellos que hemos sido llamados a la evangelización, ¿cuáles son los medios que necesitamos, pues, para que la llama del fuego del Espíritu que Él enciende en un primer anuncio, en una primera conversión, pueda mantenerse siempre encendida hasta que el Señor vuelva? Que somos evangelizadores y evangelizados, que somos acompañantes y acompañados, ¿eh? La evangelización es una autopista de doble recorrido, ¿eh? Por eso podemos decir, sin duda alguna, existimos para evangelizar, porque en eso ya está integrado el ser evangelizados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Bueno, que hayamos leído este pasaje del Evangelio, como por ejemplo la carta de San Pablo a los Romanos, en lo que hoy acabamos de escuchar, que era la segunda lectura, y conozcamos cada palabra dicha, bueno, todo eso no es razón para que no dejemos de admirarnos.
Cuando pesamos cada palabra y la confrontamos con nuestra vida, con nuestra conciencia de ser hombres frágiles, finitos, que están de paso por esta tierra, la palabra de Dios nos sacude ante la realidad de este Dios que nos ama infinitamente. Dios que nos demuestra su amor en Cristo que muere por nosotros. Y en ese nosotros estoy yo, estás tú, cada uno, todos. Y como escribe el apóstol, Cristo muere por nosotros pecadores, cuando estábamos lejos de Él. Por eso, con cuánta más razón seremos, una vez justificados por su sangre, salvados del castigo. ¿Qué? ¿No habrá castigo? Claro que lo habrá. El mundo está mucho peor que Sodoma y Gomorra porque la iglesia apagó su luz. Bueno, cuando digo iglesia, entiéndase bien, ¿eh? La iglesia como institución en su vertiente humana, no divina. Esa nunca va a apagar la luz. Y Sodoma penetró a tal punto que vemos lo inimaginable. Vigilias exaltando aberraciones innominables e innúmeras. Innúmeras porque se les va agregando a estas perversiones siglas, ya que la perversión no conoce límites. Y lo más trágico de todo es que involucran a los niños. Y todos estos son pecados que claman al cielo. Por tanto, salvados del castigo significa preservados en el castigo. No ahorrados en no sé qué rapto anticipado de la gran tribulación. Eso es de algunas corrientes protestantes, de algunas. En verdad hay una tribulación que viene de los hombres. Y esa que padecemos no es obra de Dios, que empezamos a padecer. Pero habrá un día de la ira de Dios. Y de esa ira, como enseña el Señor, sobrevendrá cuando menos se lo piense y serán preservados quienes hayan sido fieles al Señor en su fe, en su conducta. En el Evangelio de hoy se nos muestra otro episodio en el que aparece claramente el amor misericordioso de nuestro Señor. Jesús se compadece al ver la multitud extenuada, abandonada y hasta desorientada por falta de quienes la guiaran por el camino que Jesús iba trazando. No habiendo quien les mostrara que había un solo camino de salvación y que ese era Jesucristo, que solo en Él encontrarían reposo. Por eso pide oración al Padre para que envíe pastores según el corazón del Hijo. Lo pide también para que lo ayuden en su tarea. También eso, porque desea multiplicar a través de los apóstoles su obra de salvación, de curación, de liberación. Y de inmediato envía a los 12 discípulos, haciéndoles así apóstoles, con un mandato preciso. Los envía exclusivamente a las ovejas descarriadas de Israel, los que estaban caminando por caminos de perdición, y para que los cure, exorcice, e incluso para que resucite a los muertos. Todas aquellas instrucciones iban dirigidas a un fin: ser señales para que escuchen y crean que había llegado el reino de los cielos, como lo llama San Mateo, al reino de Dios. Que había llegado en la persona del Cristo, de Jesús, de Nazaret, el Mesías de Israel. Podríamos decir que hoy son muchísimos los confundidos, los perdidos, los abandonados y extenuados, los desesperados, y también los tibios, los indiferentes, también eso. Faltan obreros para la mies, faltan sacerdotes, buenos sacerdotes, santos sacerdotes. Faltan santos laicos comprometidos para llevar el Evangelio, para que las personas se conviertan a Dios,
para que sean santificadas. Hoy el mandato no es ir solo a la casa de Israel, sino a todo el mundo. Bueno, así lo ordenó el Señor antes de ascender al cielo. Ir a todas las naciones, hasta el confín de la tierra, predicando el Evangelio a toda la creación, e ir a bautizar para que sean salvados. La salvación es para todos los que acepten a Jesús como Salvador y vivan según sus enseñanzas y mandatos. Nadie, pero nadie está excluido del reino de Dios. Solo lo están aquellos que se excluyen a sí mismos, que no aceptan al Señor y que no viven según su ley. Recordemos que en el primer momento Jesús se dirigió a las ovejas perdidas de su propio pueblo, pero que después se abrió la evangelización a los gentiles. Para ser preciso, después de Pentecostés, San Pedro, por mandato del Señor, fue cuando estaba en Jope y escuchó la voz que le decía: 3 hombres te buscan, ve con ellos, sin poner reparos, porque soy yo el que los ha enviado. Y luego hace el camino con ellos, entra en la casa del centurión Cornelio, o sea, de los gentiles. Ellos también, a través de Pedro, les llega la salvación. Otro tanto hará después San Pablo, dirigiéndose primero a las sinagogas, y cuando es rechazado a los gentiles, para que fueran, como dice en la carta a los romanos, injertados en el tronco del olivo, Israel. Y esto a causa de la incredulidad de la sinagoga. Así lo manifestó en el Concilio de Jerusalén. La diáspora lo rechazó al Señor, rechazó a San Pablo, al anuncio que traía el querigma, y él pasó a ser apóstol de los gentiles. A partir de allí no hubo diferencias entre judíos y gentiles. La iglesia sería el nuevo Israel. Y termina esta perícopa diciendo: gratis habéis recibido, dad gratis. Con tan pocas palabras el Señor dice tanto. Él siempre dio y nos llama a dar. Él nos da el perdón, nos da la vida, nos da el amor, y todo eso es gratis para nosotros. Es la gratuidad del don de Dios al que debe responder nuestra gratitud. Y nuestra gratitud, la que Él nos pide, es que demos. Cuando estamos contemplando su presencia en una custodia, Él no deja de darnos. Y todo lo que nos da es para que a nuestra vez no lo retengamos para nosotros, no acaparemos, sino que demos. Que cuanto más demos, más tendremos. Porque la ley del Espíritu es contraria a la ley de la carne. Tanto que para crecer en el reino debemos hacernos pequeños. Tenemos miedo de dar y de quedarnos sin nada, sea esto cuestiones materiales o incluso espirituales. Y por eso no crecemos. Es de egoísta siempre quejarse, porque eso quiere decir que no se ve más allá de sí mismo. ¿Qué tiene que ver eso con el dar? Mucho. Porque el mal está en el no dar, no ser reconocedor de la gratuidad de todo lo que tenemos y que eso nos obliga a dar, y dar con amor. Dar con amor. Ese dar a veces es un pedir, pedir perdón a Dios, porque no sabemos dar. Pedir perdón a Dios porque no nos reconocemos pecadores. Como nos enseña nuestro Señor, ha recibido dones, grandes dones, talentos, bienes materiales, energía, pues son para darlos, para compartirlos, para que esos dones fructifiquen y tu vida sea fecunda. Jesucristo se dio a sí mismo a nosotros. Debemos darnos a los otros y no encerrarnos en nuestros problemas. Conozco un caso de un hombre que estaba en total soledad y la soledad le dolía. Es que no tenemos ni idea de cómo muchos sufren la soledad. No la tenemos. Y lo angustiaba porque aún tenía que aprender que el Señor nunca lo dejaría solo. Era el inicio de su camino de conversión. Lo único que hacía era devorar libros de espiritualidad y leer la palabra de Dios.
Una mañana, muy gris y fría, al abrir la ventana ve que todas las otras están cerradas. La ciudad vacía, porque era el inicio del año, justamente el primero del año, y la mayoría había partido para las pequeñas vacaciones. Al levantarse se le caen las gafas, los anteojos diríamos nosotros, y se rompe una lente y la otra queda rajada. Se lamenta, casi llora. Señor, lo único que hacía era leer, alimentar mi alma y ahora ni eso. La angustia se le hacía insoportable. Pasar todo el día en soledad. Tenía apretada la garganta. Decide ir al hospital porque había conocido la noche anterior al capellán. No lo encuentra, pero sí a otro, pequeño de estatura, pero grande en autoridad, que le ordena hacer las lecturas del día. A él, con sus gafas rotas. La misa se lleva a cabo en un cruce de pasillos del hospital. Los dos pasillos están repletos de enfermos, enfermeros y médicos. A duras penas alcanza a ver por la lente rajada y lee sin titubear. Estar con tantos enfermos en esa tarde gris del inicio del año, leyendo la palabra de Dios, le causa gran alivio. Entendió entonces que debía salir del encierro, de su yo lastimado, e ir hacia el otro, porque allí, en el otro, encontraba a Dios en su respuesta de alivio a su dolor. Ese hombre que padecía su soledad había recibido la oportunidad de salir de su encierro de lamento y a partir de esa lección darse a los demás, hasta ser voluntariado para la asistencia espiritual y material de los más pequeños. Dad, gratis habéis recibido, dad gratis. Alabado sea Jesucristo.